Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo segmento de Para Entender. Hoy nos acompaña José de Chávez. Él es economista, investigador de cooperación, fue también viceministro de Gestión Ambiental y el tema que vamos a tratar es por qué las empresas mineras están ahora empezando a pagar deudas tributarias que vienen de hace años o incluso de más de una década. Buenas tardes, José. ¿Por qué las empresas mineras están pagando ahora? Buenas tardes, Anuska, y gracias por la invitación. A ver, lo primero que hay que decir es que esta es una buena noticia, ¿no es cierto? Que las empresas estén asumiendo sus deudas tributarias va a significar que el país, en un momento difícil, complicado, tenga mayores ingresos fiscales. Pero al mismo tiempo creo que es importante subrayar que no lo están haciendo porque se hayan vuelto tremendamente responsables en materia tributaria, o porque el gobierno esté desarrollando alguna estrategia específica diferente a los gobiernos anteriores. Esto está ocurriendo por varios motivos. En primer lugar, porque han habido largos procesos judiciales que han pasado incluso por tribunales, el Tribunal Fiscal, y bueno, son procesos que han llegado a sus etapas culminantes. El Tribunal Fiscal ha tomado una decisión y las empresas están en la obligación de acatarlas, ¿no? Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Y lo segundo es que también hay un tema financiero de por medio. Es decir, las empresas no quieren que los intereses se sigan acumulando, las empresas se han visto favorecidas por el tipo de cambio actual. No es lo mismo pagar con $1 a 3.50 o 3.60 que pagar por $1 por encima de los 4 soles. Entonces, financieramente también les conviene y las propias empresas han aceptado, los voceros de las empresas han aceptado que es así. Estratégicamente, además, algunas de las deudas, como ha pasado por Cerro Verde, han comenzado a emitir bonos porque igual, financieramente les es más fácil pagar los bonos que pagar los intereses que tenían que asumir con la autoridad tributaria. Entonces, ese es un poco el contexto de por qué hoy en día están pagando empresas como Buenaventura y empresas como Cerro Verde. Ahora, ha pagado Buenaventura, eh, usted me ha dicho que las Bambas ya ha anunciado el pago y también ha pagado Cerro Verde, pero Cerro Verde ha pagado bajo protesto, es decir, continúan en su proceso de litigio porque no reconocen la deuda, pero la pagan y cuando definitivamente haya una sentencia del Tribunal Fiscal, pues o les devolverán el dinero o ya lo habrá cobrado de Sonar, ¿no? Pero esto no es, a ver, de buenas a primeras es como que a las empresas mineras se les ocurre porque sí pagar. Quiero decir, el precio del dólar es cierto que les está acompañando más ahora, pero más parece corresponder a una coyuntura política, ¿no? O sea, el presidente Pedro Castillo ha solicitado que las empresas pagasen estas deudas tributarias para poder invertir ese dinero en la lucha contra la pandemia y el ministro de Economía, el señor Pedro Franque, ha anunciado reforma tributaria y también un posible impuesto a la sobreganancia minera. Entonces, no Sí, es a una ver, manera de empezar a pagar, decir, bueno, nos estamos portando bien, aguanta con lo de el impuesto a la sobreganancia, ¿no? O generar esa corriente de opinión. ese es un tema interesante el que mencionas, ¿no? Yo creo que se está visibilizando todo eso precisamente en un contexto político muy particular y frente a anuncios que han sido muy claros y muy precisos. Hace 2 días en el Congreso de la República el ministro de Economía nuevamente ha subrayado que el gobierno va a impulsar una reforma tributaria y sobre todo ha subrayado la importancia de una reforma tributaria para el sector minero, porque el sector minero está en un contexto extremadamente favorable, los precios de las materias primas, particularmente del cobre, que es el principal mineral de exportación, están a niveles altísimos, nunca antes visto, ¿no? Se han batido todos los récords, entonces por lo tanto las empresas están teniendo sobreganancias, ¿no? Entonces por eso nuevamente en el Perú se está comenzando a hablar de la posibilidad de colocar un impuesto a las sobreganancias. Como dicho, ese paso lo recomiendan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces,
Es cierto, la sensación que uno tiene que mediáticamente se comienza a mover estas noticias que las empresas están pagando sus deudas tributarias, que este año el impuesto a la renta del sector minero va a aumentar de manera sustantiva, pero bueno, todo eso es piloto automático. Y el pago de las deudas tributarias se están dando después de procesos contenciosos, después de medidas cautelares, incluso con demandas internacionales, porque Cerro Verde ha demandado al Estado peruano en el CIADI a nivel internacional. Entonces, si todos esos procesos fuesen favorables para las empresas, el Estado peruano tendría que devolver ese dinero, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que ser muy claros y muy precisos sobre el contexto actual. Las deudas tributarias, las empresas las tienen que asumir. Repito, no están pagando porque sean buena gente, están pagando después de largos años de procesos contenciosos. Pero al mismo tiempo, hoy en día, las empresas están teniendo sobreganancias mineras, es cierto, con una política de piloto automático. Este año el Estado peruano va a tener mayores ingresos tributarios que provienen de la minería, pero al mismo tiempo me parece que es totalmente legítimo que el Estado peruano piense en diseñar políticas para capturar un porcentaje mayor de la renta minera, de estas sobreganancias que están teniendo las empresas mineras. Entonces, creo que no nos debemos dejar deslumbrar por esta danza de miles de millones de soles que van a entrar por pago de deudas tributarias y por pago de impuesto a la renta, y no hay que perder de vista que el Perú necesita llevar adelante una reforma tributaria porque, Anuska, somos uno de los 10 países en el mundo con menor recaudación tributaria, ¿no? La presión tributaria en el Perú está entre las más bajas a nivel mundial, mientras que el promedio en América Latina está alrededor del 22%, la presión tributaria en el Perú está alrededor del 14%. Entonces, tenemos que llevar adelante una reforma tributaria para aumentar los ingresos y, por supuesto, tener más recursos para los gastos en salud, en educación, en infraestructura y en otras necesidades que el país tiene, ¿no? Ahora, usted habla de una danza de millones, ¿no? Hay data, por ejemplo, de la SUNAT que ha publicado que tanto en impuestos como en regalías, un grupo de empresas mineras, de empresas relacionadas al rubro de las telecomunicaciones y bancos, deben más de 9.250 millones de soles. Pero por otro lado, hablando de la danza de los millones, ¿no? Entonces ahora Buenaventura, Cerro Verde y Las Bambas o han pagado o han anunciado que van a pagar esa deuda. Pero por el otro lado, las empresas mineras dicen, oye, aguanta, porque este año la minería va a pagar, las empresas mineras van a pagar el concepto de tributos y regalías 12.000 millones de soles, que eso supone un 200%, un incremento de un 200% frente al año anterior. ¿Esto se debe simplemente al aumento del precio de los metales, sobre todo del cobre? Sí, básicamente sí. El incremento del aporte tributario de la minería este año es consecuencia del incremento de los precios de los minerales, sobre todo en el caso del cobre, que es el principal metal de exportación. Pero además están ocurriendo algunos factores que nuevamente forman parte de lo que tenía que pasar. Nosotros hemos duplicado la producción de cobre en los últimos años. Sin embargo, ese aumento productivo de la producción de cobre todavía no lo estábamos sintiendo en materia de recaudación fiscal, porque las empresas han estado recuperando sus inversiones. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas ha anunciado que Las Bambas va a comenzar a pagar impuesto a la renta. Pero ese anuncio no es consecuencia de una negociación entre el Ministerio de Energía y Minas y Las Bambas ha dicho, bueno, voy a adelantar el impuesto a la renta. Eso es consecuencia que Las Bambas ya terminó de recuperar su inversión, entonces como ha terminado de recuperar su inversión, va a comenzar a pagar impuestos. Le corresponde, digamos, le corresponde. Le corresponde. Con este gobierno o con otro, le corresponde por ley. Le corresponde con cualquier gobierno y le corresponde como cualquier empresa minera. Ya recuperaron su inversión y por lo tanto tienen que comenzar a pagar impuesto a la renta. Y por lo tanto eso va a incrementar la recaudación del sector minero. Entonces, todo ese salto productivo que ha habido a nivel de cobre, donde nos hemos convertido
en el segundo productor de cobre a nivel mundial, hemos duplicado la producción de cobre, lo vamos a comenzar a sentir y a partir del próximo año, sobre todo, en el incremento del impuesto a la renta. Pero, Anuska, vuelvo a decir, todo eso es piloto automático. Es decir, el incremento que tú has mencionado de la recaudación proveniente de la minería este año es consecuencia, en primer lugar, del incremento de los precios del cobre. Y por lo tanto, las empresas están teniendo sobreganancias en el sector minero. Y la discusión que tenemos que dar en el Perú es que si en una situación de sobreganancias, olvidándonos que las deudas tributarias, bueno, las tenían que pagar, el impuesto a la renta lo tienen que pagar, y qué bueno que se incremente eso, pero al mismo tiempo, el país tiene el legítimo derecho que en una situación excepcional como la que estamos viviendo, donde los precios de las materias primas están en récords históricos, y al mismo tiempo el Perú está atravesando por una situación muy complicada y muy difícil, donde la recaudación se ha caído, sí tenemos el derecho de discutir en el país la posibilidad de colocar un impuesto a las sobreganancias, a esas empresas que están teniendo sobreganancias, no porque hayan hecho algún esfuerzo en particular o en especial, sino porque los precios de lo que producen se han disparado en los mercados internacionales. Y por eso el ministro de Economía ha anunciado en el Congreso de la República que van a plantear un impuesto de estas características. Entonces, se ha abierto la discusión y seguramente va a haber un debate alrededor de estos temas, y por eso que la danza de miles de millones de soles que estamos escuchando, de recaudación o de pago de deudas tributarias, no nos deje de perder de vista la necesidad de discutir en serio y a fondo los temas de reforma tributaria para dejar de ser un país que está entre los últimos lugares en materia de recaudación. Claro, pero la recaudación tributaria no solo es del sector minero, sino es a nivel de todo el sistema productivo, digamos, ¿no? Que no tenemos capacidad de recaudar, que la gente no paga impuestos, no solo las empresas, sino también la gente no está acostumbrada a pagar impuestos. Pero en el tema del impuesto a la sobreganancia, hay quienes consideran que esto va a perjudicar la futura inversión en exploración minera. O sea, es decir, que como todo negocio tiene subidas y bajadas, bueno, pues cuando también hay ciclos malos, igual las mineras tienen que pagar a su personal, o cuando bajan el precio de los metales, igual tienen que pagar el impuesto a la renta y las regalías. Y que, bueno, si ahora toca un ciclo bueno, quienes están en contra de este impuesto, digo, ¿no? Argumentan eso. Y que implementar este impuesto a la sobreganancia podría implicar a futuro que las empresas mineras no inviertan en exploración. ¿Eso es así? No ¿O veo, cómo rebatiría usted ese argumento? en primer lugar, no veo relación, porque, a ver, las empresas que van a pagar sobre ganancias son las que están teniendo rentabilidad y producción. No son las empresas que están haciendo exploración necesariamente, que en el Perú, además la gran mayoría de empresas que hacen exploración son las empresas junior, no necesariamente son las que producen. Entonces, no hay necesariamente una correlación entre aumento la tasa impositiva para las empresas que están produciendo, porque están teniendo sobreganancias, y ahuyento a empresas exploradoras. No veo una relación. Pero por otro lado, esta es una discusión que a mí me parece sumamente interesante, porque el tema impositivo uno lo puede medir y comparar a nivel internacional con las tasas promedio que se aplican en otros países. Y el Perú es competitivo a ese nivel. Pero además, no solamente esa comparación es la única, sino cuáles son los costos de producción, por ejemplo, de cobre en el Perú. Y cuando vemos los costos de producción de las minas de cobre en el Perú, son las más bajas, son los costos de producción más bajos a Mucho nivel más mundial. bajo incluso que en Chile, que es otro gran No, productor de extractor de cobre. de lejos, mucho más bajo. El ¿Y la costo de tasa producción impositiva es la misma aquí y en Chile? y la tasa impositiva, ese es un tema que se discute mucho, pero los estudios, claro, cuando uno lee y revisa los estudios hechos para la Sociedad Nacional de Minería, sobre todo estudios hechos por el Instituto Peruano de Economía, ahí como que las tasas aparentemente serían más altas, pero cuando uno ve los estudios internacionales sobre el tema tributario vinculado a la minería en el Perú,
se ve claramente que en el Perú, digamos, hay tasas que están más o menos al mismo nivel de los países con los cuales competimos. No estamos por encima de eso. Pero al mismo tiempo, por eso subrayaba, los costos de producción de las minas de cobre, por lo menos, son los más bajos a nivel mundial, mucho más bajos que en Chile. El costo de producción de una libra de cobre en el Perú está alrededor de $1. Ahora la libra de cobre está a $4. En Chile está más o menos un 30-35% por encima del Perú. Es decir, cuando pensemos en tasas impositivas hay que pensar efectivamente en las tasas tributarias, pero también en los costos de producción. Entonces, sí hay margen, todos los expertos, todos los especialistas señalan, entre ellos además también el propio Fondo Monetario Internacional, que hay margen para elevar y colocar un impuesto a las sobreganancias sin afectar, y porque es importante subrayarlo, porque nadie quiere que la minería peruana pierda competitividad, sin afectar la competitividad del sector minero en el Perú, como lo ha dicho el ministro Pedro Franque el otro día en el Congreso. Claro, sin duda va a ser un debate complicado, ¿no? Porque además ya se está viendo un poco cómo están reaccionando el sector minero, pues adelantándose a pagar impuestos, ¿no? Difundiendo mucho que este año van a aportar mucho por el tema de regalías. Entonces, de todas maneras, va a ser un tema a discutir. ¿Qué más le gustaría decirnos para entender por qué ahora las empresas mineras eh, son tan buenas vecinas, la política del buen vecino, y se están poniendo a la cola para pagar estas, ¿no? Estas Lo, deudas? lo, sí, lo primero que creo que hay que decir es que es un debate que hay que darlo con el mayor rigor, con la mayor seriedad posible. Y yo creo que el sector minero es un sector clave, fundamental para la economía del país. Es un sector que además ha tenido en los últimos 30 años beneficios tributarios muy importantes, muy significativos, todos deducibles del impuesto a la renta. El impuesto, casi el 90% de la carga tributaria del sector minero es impuesto a la renta, y todos esos beneficios tributarios eran deducibles del impuesto a la renta. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que en el país, y más aún en un contexto como el que estamos viviendo, es totalmente legítimo que, digamos, la economía peruana busque capturar un porcentaje mayor, más importante de la renta extractiva, más aún en un contexto de sobreganancias. Las empresas están teniendo sobreganancias. Entonces, Perdón, si pagaba impuesto a la renta cuando la libra de cobre está a $3, y ahora está a 4, incluso por encima de 4 dólares la libra, evidentemente su nivel de rentabilidad ha aumentado de manera significativa. Entonces, ese beneficio, creo yo, es totalmente legítimo que sea compartido con todo el país, más aún cuando se explota un recurso que nos pertenece a todos los peruanos y que además es un recurso no renovable, ¿no? solo una pregunta. Usted me contaba antes que el anterior ciclo de aumento del precio de los metales no fue en realidad tan poderoso, tan fuerte como está siendo este. ¿Cuánto se estima que puede ser este ciclo de aumento del precio de los minerales? En cuanto a tiempo es difícil decirlo, Anuska. El ciclo previo, el ciclo anterior, duró entre el 2003 y el 2012, es decir, fueron 10 años. Y en ese periodo de 10 años nos pasamos ese periodo discutiendo si debíamos colocar o no un impuesto a las sobreganancias. Se nos pasó el periodo, recién al final, en el 2011, se implementó una reforma tributaria, pero la hicimos al final del ciclo. En esta ocasión, los precios, por ejemplo, del cobre, que en el superciclo anterior llegaron a $3.80, $4 la libra, hoy en día ha llegado la libra de cobre a 4.70, 4.80, ahora está por encima de los $4. Es decir, estamos en un contexto incluso más favorable que en el periodo anterior, pero lo que sí es difícil decir es cuánto va a durar. Y precisamente como es difícil decir cuánto va a durar, es clave, es estratégico para el Perú tratar de capturar un porcentaje mayor de esa sobreganancia desde el inicio del periodo y no ¿Y se esperar estima a que... cuánto podría ser? ¿Cuánto se podría recaudar?
Están haciendo varios cálculos. Entiendo que en el Ministerio de Economía y Finanzas se están haciendo algunas proyecciones. Todavía hay cálculos iniciales porque hay diferentes variables, pero evidentemente la idea es que tanto a nivel de impuesto a la renta como a nivel de regalías, los cambios permitan un incremento sustantivo de esa renta extractiva, que van a ser recursos que sin duda son esos recursos que nos hicieron falta cuando estuvimos en medio de la pandemia, ¿no? Hay que exigir que el Estado gaste bien y utilice bien esos recursos, pero otra discusión distinta es la necesidad y la legitimidad que tienen políticas públicas que busquen una mayor captura de la renta minera, porque estamos hablando de un bien natural que pertenece a todos los peruanos y que se agota. Así de sencillo, se agota. Y es una discusión que se está dando a nivel internacional. Todos los organismos internacionales están recomendando que los estados, los países que tienen una alta dotación de recursos naturales, entre ellos los mineros, busquen una mayor captura a través de políticas tributarias de esa renta extractiva para financiar, digamos, las necesidades de un país, o de países como el Perú, que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia, ¿no? Muchas gracias. Seguro que tendremos muchos para entender por delante con esta cuestión de la minería, de las deudas, de este impuesto que se quiere aplicar a las sobreganancias. Muchísimas gracias y nos vemos en otro para entender. Muchas gracias. Muchas gracias.